Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver un autor muy importante en las teorías de la personalidad. Este autor es Henry Murray. Si estás interesado o conoces a alguien que le puede interesar, que le mandes este video, por favor. Este autor es muy difícil clasificarlo dentro de estas corrientes psicológicas, ya sean psicodinámicas, humanistas o conductistas, ya que si bien muchos autores, el autor que de hecho yo tomé, lo considera un psicodinámico, ¿no? Es porque retoma conceptos freudianos. Él estudió de hecho con Carl Gustav Jung. Sin embargo, también deja ver que en su teoría el ambiente ejerce una fuerza importante en su teoría. De hecho, él habla de estímulos que para su teoría le llama las presiones. Más adelante vamos a escribir de qué se tratan esto. Entonces, muchos autores lo catalogan dentro de una corriente a otra. El que lo voy a tomar dentro de la corriente psicodinámica, ¿no? Él desarrolla el concepto de la personología como la parte de la ciencia de la psicología que estudia a la personalidad total. Bueno, vamos a hablar un poquito de su biografía. Es de Nueva York en 1893. Para 1915 se gradúa de Harvard. Él era un estudiante de buenas calificaciones, pero primero se gradúa en historia para después egresar en medicina en la Universidad de Columbia. En 1925, como les dije anteriormente, visita a Jung, ¿sí? Y empezó a tomar estudios de psicoanálisis, ¿sí? De hecho, él fue director, ¿sí? Director del psicoanálisis en Harvard años más tarde. Uno de los trabajos más conocidos que se conoce de Henry Murray es la creación de la prueba psicológica TAT, test de percepción temática. Apercepción significa un tipo de percepción, una percepción que engloba, digamos, el individuo cómo interpreta los estímulos a lo largo de su vida. Una percepción es un concepto psicoanalítico. Por lo mismo, es una prueba proyectiva esta que yo estoy describiendo. Aquí se le enseñan al individuo ciertas láminas con dibujos aparentes donde el individuo tiene que describir una historia. Si quieren que hable de ella, con mucho gusto, pues nada más hay que comentarlo y para yo estar enterado. Bien, ¿qué dice Henry Murray acerca de cómo está estructurada la personalidad? Él empieza diciendo que está de acuerdo con la teoría freudiana, ¿no? Esto de que hay un yo, un ello y un super yo. Pero el ello, para Henry Murray, lo considera como un agente, no nada más al servicio de los instintos del ello, sino también un agente que también tiene la habilidad de tomar sus propias decisiones, sus propias necesidades, que no nada más va a tener la necesidad de cubrir las necesidades sexuales o agresivas, sino también necesidades un tanto más sociables, un tanto más sublimadas. Y el ello, no nada más una estructura que tiene necesidades psicobiológicas, ¿sí? Que siempre van a demandar al yo, digamos, un equilibrio homeostático, sino que el ello también tiene, digamos, impulsos o energías para el propio desarrollo, digamos, para que haya un bienestar en la propia organización del individuo. ¿Qué les parece eso? Igual como otros psicodinámicos, dijo que Freud enfatizó demasiado el terreno de los impulsos sexuales. Luego también empezó a describir que el ambiente ejerce una influencia muy importante, no nada más en la etapa del desarrollo, sino también a lo largo de la vida del individuo. Es por eso que se aleja mucho, digamos, del psicoanálisis, de la psicodinamia y empieza, digamos, a acercarse un tanto más al conductismo. Él dice que el ambiente es el que ejerce demasiada influencia en el individuo. Vamos a empezar a hablar de lo que él nos aporta. Él habla de que hay 3 fases en las necesidades, ¿no? De cómo se van, digamos, satisfaciendo las necesidades del ser humano. La primera es un estado de origen, siendo este el desequilibrio, el sentimiento de vacío, el sentimiento de insatisfacción que va a buscar a la persona que, digamos, llegue a ese equilibrio homeostático. La fase número 2 es la actividad dirigida a la acción para que el individuo logre satisfacer esa necesidad que le pide el organismo. Y el estado número 3, un estado final, un estado de equilibrio donde ya hay una plena satisfacción. Obviamente este ciclo se va a repetir porque después de satisfacer una necesidad va a surgir otra, entonces el individuo va a buscar maneras de buscar, digamos, una satisfacción de esa misma. A partir de ahí empieza a elaborar su teoría. Bien, una prueba de que existen necesidades es que muchas veces los individuos se ejercitan, se accionan de diferentes maneras al mismo estímulo. Es decir, un individuo que le gusta mucho el pastel, cuando ya comió demasiado, puede ser que ese estímulo ya tenga un menor grado. ¿Sí se entiende? Es decir,
no siempre un mismo estímulo va a ejercer la misma fuerza para el mismo individuo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, un individuo que tenga hambre y no haya alimento a su alrededor, va a buscarlo, va a hacer lo que sea, si fuera de incluso de ese contexto ambiental, para conseguir lo que quiere. Es ahí donde de una manera Murray se justifica el hecho de por qué existen las necesidades. Les quiero poner otro ejemplo. Una persona que tiene una necesidad de compañía femenina, un hombre desea la necesidad de compañía femenina, va a movilizarse, y puede ser que otras necesidades estén en un plano secundario, incluso no coma, no tome agua, no cubra otras necesidades con tal de satisfacerse. Por ejemplo, peligrando su seguridad, ¿sí? Por el hecho de que esa presión, esa necesidad, ¿sí? Va a estarle imperando su conciencia, su experiencia, que va a movilizarse por ello. Te voy a poner otro ejemplo también. Una persona que de manera tiene la necesidad de afiliación, ¿sí? Se va a mostrar muy alegre, muy contenta, de una forma de que tome más iniciativa cuando está rodeado de gente, que cuando está sola se vuelve muy seria, introvertida, no toma iniciativa. Entonces, por eso mismo las necesidades, digamos, son diferentes en cada persona, y moviliza en la conducta del individuo. Ahora bien, vamos a hablar del concepto de presión. Presión es el concepto que le da Murray al estímulo, nada más que un estímulo especial, un estímulo que genera una influencia en la experiencia de la persona. Es decir, no cualquier estímulo va a movilizar a cualquier otra persona. Por ejemplo, ¿sí? Las bebidas alcohólicas. Obviamente no es lo mismo para una persona que para otra. Para una persona le da lo mismo, para otra persona sí le genera mucha presión, ¿no? Es decir, va a querer buscar a usar la bebida alcohólica. Para otros, pues más o menos, y dependiendo de las situaciones. Entonces, la presión viene a significar qué tipo de influencia tiene ciertos estímulos a cierto tipo de individuos, ¿sale? Ahora bien, distingue dos tipos de presiones, la presión alfa y la presión beta. La presión alfa es lo que es en realidad el estímulo, ¿sí? Y la presión beta es la interpretación que le da el individuo. La presión alfa, por ejemplo, es la comida. ¿Qué hace la comida? Pues satisfacer una necesidad importante. Ahora, la presión beta es la interpretación que le va a dar el individuo. Todos necesitamos comida, todos necesitamos beber, todos necesitamos compañía social. Sin embargo, no vas a ejercer lo mismo de un individuo al otro. Un pastel, por ejemplo, no va a ejercer mucha influencia para mucha gente, mientras que para otra puede dominar su experiencia. Entonces la persona está constantemente en una determinada situación comiendo muchos pasteles, mientras que a otra incluso le va a desagradar comer ese tipo de comida. Recuerden, la interpretación se trata de la presión beta. Ahora vamos a hablar de dos tipos de conceptos muy importantes para Henry Murray, que es la necesidad integrada y el tema, con H entre T y la E, tema. ¿Qué significa esto de necesidad integrada? Bueno, pues es la unidad completa que incluye todos los elementos para que se dinamicen la conducta, que esto incluye el estímulo, que acuérdense que para Murray es presión, es la necesidad que tiene dentro del individuo que va a buscar satisfacerse, ¿sale? Y digamos el estado deficiente que tiene el individuo, es decir que digamos es lo que va a hacer que el individuo se movilice, ¿no? La necesidad ya está, ¿verdad? Pero el estado deficiente es cuando no está cubierta esa necesidad. También hay las imágenes, las emociones asociadas al estímulo y la recompensa que viene después de haberse satisfecho esta necesidad. Entonces, un ejemplo de necesidad integrada es, por ejemplo, tener la aprobación de la gente, tener la aprobación de los padres, maestros, de hermanos. Por ejemplo, entonces vamos a hablar un poquito de los exámenes, ¿no? La presión que ejerce los exámenes, de hecho, este es el estímulo, es una presión muy importante para el individuo. La presión beta sería, ¿qué representa para mí el examen? Bueno, pues un terror para mucha gente, un terror muy grande, ¿no? Un peligro para no tener la necesidad de la aprobación de la gente. Entonces, la necesidad integrada ya serían las buenas calificaciones obtenidas después de aprobar el examen. Entonces, todo esta, la necesidad integrada incluye, ¿sí?, la necesidad de aprobación de los padres, las calificaciones, o más bien los exámenes, que en este caso serían ya la presión que ejerce en el individuo, ¿sí? Y la necesidad integrada ya es todo esto más el incentivo, que en este caso son las buenas calificaciones, ¿sale? Si el individuo saca malas calificaciones, pues obviamente su necesidad integrada no está cubierta. Sí sería una necesidad integrada, pero no satisfecha, que el individuo va a ejercer presión, va a ejercer, digamos, molestia, el organismo va a estar insatisfecho hasta que se logre ese incentivo.
¿no? Entonces ahí estamos viendo una necesidad integrada. Hay ciertos individuos que le tienen pavor a los exámenes y así podemos ponerlo en otros ejemplos, una compañía femenina o también, por ejemplo, hacia algún tipo de fobia, ¿no? Es decir, el estímulo, la presión, en este caso son, por ejemplo, los perros, ¿sí? Y digamos, la presión, el estímulo beta es que puedan morder, ¿verdad? A pesar de que, bueno, un perro muchas veces no hace eso, si no se le ataca, ¿no? Entonces ya todo esto incluye la necesidad integrada. Ahora vayamos con el concepto tema, ¿sí? Acuérdense, T-H-E-M-A, el tema. ¿Qué significa el tema para Henry Murray? Bueno, es la interacción entre el estímulo, ya sea la presión, y la necesidad. Nada más que esta es una relación muy especial para el individuo. Esto es algo que influye grandemente en su personalidad. Por eso mismo decimos que una persona es extrovertida, tiene una personalidad introvertida o extrovertida porque su relación con el ambiente es muy diferente. Es decir, hay una interacción especial dentro del individuo. Hay ciertas necesidades muy dominantes y penetrantes en cada individuo, ¿sí? Hay necesidades muy importantes de sociabilización, de afiliación, necesidades sexuales, necesidades de comer para ciertas personas. Influye eso en nuestra personalidad. Por eso este tema es muy importante para el individuo. Por ejemplo, las reuniones, digamos, sociales son, digamos, un estímulo muy especial para ciertas personas. Les es muy importante juntarse, les es muy importante la aprobación. Otras, por ejemplo, la necesidad de ser líder, de mandar, de tener control sobre los demás. Es un tema, digamos, es un estímulo muy importante el hecho de cómo le hablo a los demás para poderlos controlar. Digamos que tienen una necesidad de controlar, de dominar, ¿sale? Una necesidad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos como un tema, es una interacción especial entre necesidad y la presión, que también se le llama el estímulo. Bien, para Henry Murray hay diferentes tipos de necesidades que podemos tener, pero recuerden, para Murray, bien lo dice, no todas son la misma. Hay necesidades que ejercen una fuerza importante, como también hay estímulos muy importantes para nosotros. Acuérdense que esto le llamaba presión. La necesidad de dominar, que es el de controlar a los demás. La necesidad de deferencia, esto es un poquito especial, que es la obediencia o el sometimiento hacia otra persona. Sí, hay personas que tienen necesidad de deferencia, es decir, de someterse a los demás. No quiero tomar decisiones, entonces me someto a alguien. Digamos que también puede decir la necesidad de depender. ¿Qué les parece a ustedes? También hay la necesidad de autoestima, que es diferente, que es en este caso poder tomar las propias decisiones sin que nadie pues influya en ellas. La necesidad de cuidar, esto obviamente lo tienen las madres o a las personas que, digamos, pueden cuidar también a hermanos o a otras personas. Hay también necesidades sexuales, necesidad de sentir, necesidad de ayuda, ¿sí? Y la necesidad de comprender al mundo. Me gusta muchísimo. Como seres humanos, y es ahí donde se aleja de la psicodinamia, tenemos la necesidad de comprender lo que exista, ¿sí? Esto no nos va a traer placer, pero nos da gusto de entender las cosas. Igual y por eso estás viendo tú este video. Bueno, ya para terminar, hay una crítica que se le hace a Henry Murray. Primero decir que él influyó mucho en la psicología, su prueba todavía se sigue usando dentro del contexto o de los terapeutas orientados psicoanalíticamente. Él también es muy rescatable que influyó de manera importante el ambiente, más bien que trató de hacer una interacción muy importante entre el psicoanálisis y el conductismo. Y el lado negativo de su teoría es que esta es más descriptiva y no explicativa. Freud sí le dio tanto peso a entender la personalidad, a entender el ser humano y su comportamiento tan complejo, ¿verdad? Estas fuerzas contrarias que existen. Para Henry Murray no llegó tanto hasta eso, incluso nada más es ecléctico, vamos a ponerlo así, y ya dentro de su teoría es más descriptiva de agrupar, ¿no? De clasificar la conducta, de clasificar tanto las necesidades como los estímulos. Acuérdense de presión alfa, presión beta. Pero, ¿qué piensas tú? Espero haberme dado a entender, espero haberte aportado. Si fue así, me gustaría que le dieras un like, que te pudieras suscribir. Te agradezco mucho tu atención y ya sabes, ante todo, que estés bien. Hasta luego.